tengan cada uno de ustedes según el lugar y el horario en que estén sintonizando este gran proyecto de evangelización titulado 100 lecciones para aprender a predicar. Este es un proyecto de Dios, de donde tú eres partícipe de este gran proyecto, formar un gran equipo de evangelizadores para poder cumplir la misión que Jesús resucitado nos dijo, que vayamos a todas partes a anunciar la buena nueva. No te olvides, querido hermano, que el proyecto es que cada día se vayan agregando más en este gran proyecto, pero para eso necesitamos que le des un like, que le des manita arriba, que te suscribas, que te inscribas en el WhatsApp que viene ahí, porque ahí te va a llegar algunos materiales que les voy a hacer llegar para que les sirva de algo. Y entonces, hermanos, vamos a dar inicio con esta nueva lección. En la lección pasada vimos sobre el contenido de la predicación de Jesús y concluimos que la predicación de los apóstoles es una persona, es Jesús. Entonces, Jesús en sus tres partes, Jesús en sus tres hechos salvíficos y Jesús en sus tres principales títulos, ¿verdad? En sus tres hechos salvíficos tenemos que somos salvados por su muerte. Segundo, que somos salvados por su resurrección y que somos salvados en su glorificación. El querigma apostólico entonces también está centrado en sus tres principales títulos. Jesús es Salvador, Jesús es el Señor y Jesús es el Mesías. Y entonces ya en esta lección que vamos el día de hoy, como ya es costumbre, todos los sábados subimos una lección nueva. Entonces hoy vamos a hablar sobre el objetivo del querigma de los apóstoles. El objetivo central del querigma de los apóstoles es la donación del Espíritu. Ese es el objetivo. Recibir ese regalo de Dios Padre e Hijo, que es el Espíritu Santo. Cuando los proclaman el querigma, suceden tres cosas importantes. Eso grábatelo bien. Cuando los apóstoles proclaman el querigma, suceden tres cosas importantes, que es la salvación, que es el don del Espíritu Santo y que es, tercera, la integración a la comunidad. Vamos reflexionando un poquito en cada uno de estos. La salvación. En Hechos capítulo 4, versículo 12, nos hablan de lo que los apóstoles hacen presente la salvación en Cristo Jesús. O sea, no hay otro hombre en la tierra que pueda salvarnos como lo hace Cristo Jesús. Y en segundo, la donación del Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. La Pascua de Jesús fue coronada con la donación del Espíritu en la hermosa mañana de Pentecostés. Esa mañana Pedro asegura que quien se convierta y quien sea bautizado va a recibir el don del Espíritu Santo. Es más, cuando Pedro predicaba en la casa del centurión romano en Cesarea, el Espíritu Santo irrumpe sobre todos aquellos que escuchaban la palabra de Dios. Tercera, se integran a la comunidad salvación. Mismo Hechos, capítulo 2, versículo del 41 al 42. Dice ahí que los que acogieron la palabra fueron bautizados. Aquel día dice que se unieron unas 3,000 personas. Y todos ellos asistían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan, a la comunión y a las oraciones.
los que escuchan la palabra de salvación reciben el Espíritu Santo. Y si reciben el Espíritu Santo, entonces se integran de manera inmediata a las pequeñas comunidades o a los pequeños grupos de oración, como le llamamos en la renovación carismática. Bueno, pero para que exista esa salvación tiene que haber una respuesta del hombre. ¿Cuál es la respuesta del hombre? En el anuncio del querigma tiene que haber una respuesta de quien escucha el anuncio del evangelio. La respuesta es fe y conversión. Si no hay fe, esa salvación no llega. Si no hay una conversión, no llega. Entonces, esa es la respuesta, entonces, queridos hermanos. Bueno, entonces decíamos que tiene que haber una respuesta de quien escucha la palabra. Lo primero es la conversión. Pedro, cuando estuvo proclamando la buena nueva, y le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer, Pedro? Conviértanse y crean en el Evangelio. Hechos capítulo 2, versículo 38. Convertirse para los judíos. La conversión de aquella época implicaba tres cosas. Primeramente, había que convertirse, cambiar de pensamiento con respecto a la ley. Es decir, tenían que convertirse de que no es la ley la que salva, no es la ley el medio de salvación, sino Jesús. Esa es la conversión que le pedían en aquella época a los judíos. También había que convertirse con respecto a los sacrificios. Los judíos en aquella época sacrificaban animales. No. En la proclamación ya de los apóstoles, ya tienen que cambiar su manera de pensar. Que hay un solo sacrificio, que es el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario. Que hay un solo sacrificio innecesario, que ya no es necesario, que ya no hay necesidad de los sacrificios de los animales. Esa conversión tenía que llegar a los judíos. Y también la otra conversión muy necesaria que tenían que cambiar los judíos era con respecto al templo. Ahora ya no es el templo. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana y le pregunta ahí, ¿en qué templo tengo que ir? ¿En el de Samaria o en el de Jerusalén? Y Jesús le dice, ya ni es este templo ni es el otro, porque Dios es espíritu y hay que alabarlo a Dios en espíritu y en verdad. La otra parte es creer. Lo que tienen que hacer los que escuchamos la buena nueva es creer. Si no creemos, no llega esa salvación. Dice San Lucas en Hechos 10:43. Todo el que crea en Él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. No basta entonces creer en Dios, sino creerle a Dios. Se trata, fe y conversión, es como las dos caras de una moneda. Sin conversión es una ilusión. Sin conversión es nada más es vivir en una ilusión que no va a llegar. Y al revés, una conversión sin fe es caer en un fariseísmo. Es necesario entonces contar con las dos caras de esa moneda. ¿Cómo se realiza entonces nuestra salvación? ¿Cómo se realiza nuestra salvación? Por una parte, por la parte de Dios. Y otra parte tiene que ver con lo nuestro, con los que escuchan, con los que quieren salvarse. Por parte de Dios, por medio de la Pascua de Cristo, por su muerte, porque Él muere en lugar de nosotros. Romanos 6:23, el salario del pecado es la muerte. Teníamos que morir nosotros. Jesús entrega su cuerpo, Jesús
voluntariamente se entrega para que lo crucifiquen, y entonces ya Jesús puso su parte, Dios puso su parte, ya nos salvó. Pero en Apocalipsis 3:23 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Todo aquel que escuche mi voz y me abra la puerta, yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. De esta forma, entonces, Él entra en nuestra vida si nosotros le abrimos nuestro corazón por medio de nuestra fe. Y si entra en nosotros, entonces vive en nosotros. Por lo tanto, si vive en nosotros, sentimos como Cristo siente, pensamos como Jesús piensa, amamos como Él ama y servimos como Él sirve. Y al final vivimos en Él para morir con Él. Hay un ejemplo que nos va a ilustrar mucho. Vamos a ver que hay tres personajes que están que gritan pidiendo auxilio en el fondo de un pozo. Hay tres personajes en el pozo y que están pidiendo auxilio porque quieren salvarse. Y entonces se les envía, desde allá arriba se les envía una cuerda que les va a servir para sacarlo porque allá en el pozo está llegando el agua ya en sus cuellos y necesitan salir, y entonces le lanzan una cuerda. Hay tres tipos de reacciones. Uno de ellos toma la cuerda y se deja que lo saquen. Ese es salvado. La segunda persona no acepta la cuerda. Dice, no, esta cuerda no, yo necesito una escalera. Pone él sus condiciones como quiere ser salvado. Obviamente la escalera no llega. Y el tercero, él está sentado campechanamente, no pide ayuda, menos que agarre la cuerda. Es indiferente, pues. Le está llegando el agua al cuello, le está llegando a la boca, le está subiendo, pero es indiferente. ¿Cuál es la enseñanza de este ejemplo, querido hermano, querida hermana? Que la salvación es gratuita, pero esa gratuidad tienes que hacerlo tuya. Tenemos que hacerlo nuestra esa salvación. Esa cuerda, Cristo está simbolizando esa cuerda. La cuerda es Cristo, que es enviada por un poder superior, que es enviada por Dios Padre, eso, de lo alto para salvarte. El hombre cree o no cree, sencillamente. ¿Cree que Él es Jesús que viene a salvarlo? O sencillamente no cree que es Jesús el que lo está salvando. Entonces, la fe no se reduce solamente a un acto intelectual de decir sí creo, pero en los hechos no, sino que se tiene que manifestar aceptando, dependiendo del único medio de salvación que es Jesús. Cada uno de nosotros tiene diferentes testimonios. Yo he dado mi testimonio que primero llegaron a un matrimonio a hablarme, a seguir a Jesús. Ese día casi los porros. Que cuando llegaron los segundos matrimonios, le dije que lo iba yo a pensar. Pero en el tercero, dicen que ya no hay, después de tercera ya no hay otra oportunidad. Entonces Dios nos manda esa salvación por medio de seres humanos naturales. Ellos son enviados de Dios, pero hay que creer, pues. Entonces, si Jesús ya nos salvó por su muerte y resurrección desde hace más de 2000 años, pero nosotros no lo hacemos nuestra esa salvación, ¿cómo lo hacemos nuestra? Por nuestra fe y por nuestra conversión. El querigma de San Pablo dice que es una salvación gratis por medio de tu fe.
El resumen del querigma de San Pablo lo encontramos en su discurso de Antioquía, en Pisidia, Hechos capítulo 13, versículo del 16 al 41. También lo explica en su carta a los Gálatas, en su carta a los Romanos. Nos habla de esa gratuidad de salvación. El apóstol parte de un plan de salvación universal. Dice, todos pecaron, dice en la carta a los Romanos capítulo 3, versículo 23, y también en Timoteo capítulo 2, versículo 4. Todos pecaron, todos están privados de la gloria de Dios. Pero Dios quiere que todos los hombres se salven. La total justificación no se puede obtener por la ley de Moisés. No podemos salvarnos solamente por la ley de Moisés. Por la ley nadie es justificado. Entonces la ley no justifica a nadie. Es cosa evidente, pues. No podemos salvarnos sin Dios. Pues si por la ley se obtuviera la justificación, en vano sería entonces la buena nueva de Cristo. Si por la ley pudiera salvarnos, en balde fuera la muerte y resurrección y glorificación de Cristo Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Cristo Jesús. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hemos sido salvados entonces, queridos hermanos, por la gracia mediante la fe. La salvación es un don de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios, por el gran amor con que nos amó, dio la prueba más grande de su amor, enviándonos a su Hijo cuando todos éramos pecadores. En Colosenses 2:14, Jesús canceló la nota de cargo que había contra nosotros y la suprimió clavándolo en la cruz. Se hizo pecado por nosotros, dice San Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Jesús se hizo pecado por nosotros. Pero al morir Jesús, pecado en la cruz, muere también nuestros pecados. ¿Qué debemos hacer entonces para apropiarnos y beneficiarnos de la salvación de Cristo? ¿Qué debemos hacer? Pues San Pablo nos lo dice claramente en Romanos 10, 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, te salvarás. Proclamar el señorío de Jesús. Eso tenemos que hacer nosotros. Proclamar el señorío de Jesús. ¿Y cómo se proclama el señorío de Jesús? En los lugares públicos, sin miedo, sin vergüenza, con valentía, proclamar: Jesús es mi Señor. Y tener que someter todas las áreas de nuestra vida. Eso es proclamarlo. Muchas veces nosotros a veces hasta tenemos vergüenza cuando vas a un restaurante y vas a hacer la oración de los alimentos. Tenemos, y aún ya evangelizados, el don del Espíritu Santo. Ahora bien, queridos hermanos, quienes han escuchado el evangelio de la salvación son sellados con la fuerza del Espíritu Santo, que es la promesa de Dios Padre. Vamos concluyendo entonces, hermanos. Y si Jesús predicó el reino, los apóstoles predicaron a Jesús mismo, que Él da el Espíritu Santo para vivir una vida nueva. Todo esto se logra mediante una respuesta por parte nuestra, una respuesta de fe y una respuesta de conversión.
tiene esa metanoia, tiene que cambiar nuestro pensamiento y tiene que cambiar nuestra manera de actuar, de vivir. Así como proclamar el señorío de Jesús, lo cual es sellado con el don del Espíritu Santo, que se hace presente Cristo Jesús. El querigma, entonces, que es el anuncio de Jesús, único Salvador y Señor, no puede ser cambiado ni siquiera por los ángeles del cielo, pues se trata la esencia del Evangelio, que no es negociable con ninguna forma. El querigma es el centro. Todo proclamación es cristocéntrica. Es Jesús. Todo diálogo que tengamos con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con los que nos encontremos, el centro de nuestro diálogo, de nuestra predicación, debe ser Jesús. Dice San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Si alguno les anuncia un evangelio distinto del que se ha recibido, sea anatema, dice San Pablo. O sea maldito. Porque les hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano. No es de orden humano. Vamos a dejarle una pequeña tareita, queridos hermanos, de tratar de memorizar a Filipenses, capítulo 2, versículo del 6 al 11. Los estudiosos le llaman el himno de San Pablo. Es un himno porque ahí resume el misterio de nuestra salvación, que tiene tres personajes: el Hijo que se humilla, el Padre que lo exalta y el nombre ante quien se dobla toda rodilla y proclama que Jesús es el Señor. Vamos a tratarlo de memorizarlo, queridos hermanos, de rodillas, en tu casa. Tienes toda esta semana de tratar de memorizarlo. Filipenses 2, del 6 al 11. Tratar de memorizarlo, ponerse de rodillas. Es un himno maravilloso. Y después que ya lo tengamos más o menos memorizado, lo convirtamos en una oración de alabanza. En una oración de alabanza, y vas a verlo, que a partir de ahí, tu prédica va a tener una fuerza poderosa, porque lo has meditado, porque lo has orado, porque se lo has pedido al Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, no se olviden, vamos a ir cerrando, no se olviden, queridos hermanos, de ser partícipe de este gran proyecto, pero invita a otro, queridos hermanos. De esa manera evangelizamos, de esa manera podemos evangelizar y darle un like, porque yo veo que hay alrededor de 40 vistas, pero nada más hay 2 likes. Es nada más pinchar ahí donde está la manita, para que de esa manera, no entiendo mucho de esas fórmulas, ¿verdad?, matemáticas, solamente de esa manera se va a poder ir extendiendo este canal para la gloria de Dios. No es para la gloria mía, no es para la gloria del hermano José Luis, es para la gloria de Dios. Ayúdenme a este gran proyecto. ¿Cómo? ¿De qué manera? Suscribiéndose, dándole manita arriba, compartiendo. Y no te olvides de suscribirte también al WhatsApp que viene ahí, para que te llegue algunos materiales. En el próximo tema vamos a ver los 7 temas querigmáticos. Vamos a iniciar con el amor de Dios. Y vamos a dejarlo para la última parte, la historia de la salvación, que nos va a ayudar a entender muchas cosas. ¿Por qué debemos conocer el misterio de salvación? Entonces estamos entrando en esta emocionante
emocionante misterio del querigma, en este gran misterio de Cristo Jesús, y que no en balde, una vez resucitado en San Marcos, el último capítulo 16, nos ordena, nos dice, no es opción, vayan por todo el mundo a anunciar la buena nueva. Pero necesitamos formarnos, necesitamos aprender. Querido hermano, entonces nos vemos el próximo sábado y le damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de ser parte de este gran proyecto. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, que nos has llamado por nuestros nombres. Todos los que han visto, tú los has llamado por su nombre para cumplir esta gran misión. Solo te pedimos que nos envíes esa fuerza de lo alto, que es el Espíritu Santo, para poder cumplir esta gran misión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.